Regálame 20 segundos para ver qué trae Corimexo. Ok, ponerlo a Waldo López con el incremento salarial. El caso del incremento salarial hay que explicarlo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, evidentemente ayer el gobierno ha optado por la estabilidad política, por no ir al conflicto, la huelga, el paro, que puede socavar, digamos, la estabilidad y por otro lado significa un debilitamiento muy grande al gobierno. Pero desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Economía hizo ofertas adecuadas, en mi criterio, de negociación, porque lo técnico era hasta 1,5% de incremento. Ahora, ese incremento del 1,5 es de reposición a precios que ya subieron en el pasado. La inflación en el 2020 fue 0,6 y el 2021 0,9, sumado 1,5. Y esa fue la base. Si tomamos en cuenta el 3%, podríamos decir que la mitad es para reposición y la otra mitad, del 1,5, ya es una mejora en el ingreso real, en el salario real, le llamamos técnicamente, de los trabajadores. Porque cuando aumentan la cantidad de dinero, decimos un incremento nominal. Es decir, aumenta la cantidad, pero si el dinero que tenemos nos alcanza para comprar más cosas, entonces ya tenemos un ingreso real. Entonces, es un incremento bueno, podríamos decir, para los trabajadores y muy, pero muy complicado para la microempresa, para la pequeña empresa, porque esos sectores no han podido recuperarse plenamente y no tienen la mano del Estado y no tienen la mano de la banca, por ejemplo, para poder financiarse en expansiones rápidas, porque está más en el sector informal. Pero aún así, yo creo que el gobierno ahora tendría que ocuparse de la micro y de la pequeña industria, porque si bien está reactivando la demanda con este incremento salarial, ahora tiene que ocuparse de incentivos a la oferta. ¿Eso qué significa? Es un buen indicador que se haya reunido con los empresarios, pero significa que también se reúna con la microempresa para que le pueda dar alguna compensación, por ejemplo, en insumos, como lo ha hecho para el sector agropecuario, ha eliminado los impuestos a las importaciones, por ejemplo, de abonos, de cuestiones de insecticidas que utilizan el sector agrícola, y podría lo mismo hacer quizás con el sector textilero, con el sector de la manufactura, buscar al mismo tiempo líneas de financiamiento más baratas, buscar exenciones tributarias, entonces algún tipo de incentivo que tienda a compensar el esfuerzo que va a hacer el microempresario para llegar a absorber este incremento de precios. ¿Aumentará la inflación? No, porque hay otros factores que explican la inflación. Hay buena provisión de alimentos, el dólar está estable, los hidrocarburos no están aumentando sus precios. Los factores que hemos dicho no se van a llegar a, digamos, variar con mucha fuerza. ¿Puede aumentar el desempleo? En alguna medida puede que sí, pero depende de los empresarios. Es una época en la que están comenzando a recuperarse plenamente. Quiere decir que sus fábricas todavía no tienen el número de empleados que deberían tener. ¿Por qué? Porque no están trabajando a su plena capacidad, su recuperación no ha llegado a la plena capacidad. Entonces, bajo ese criterio, votar a un trabajador no le resulta conveniente al empresario. Entonces va a tener que absorber esto y de alguna manera tratar de trasladar este incremento a los precios, como lo dicen perfectamente los microempresarios. Pero si trasladan con mucha fuerza los precios, van a ser sustituidos por el contrabando, van a ser sustituidos por otro. Entonces también en eso es relativo, la presión inflacionaria no se va a llegar, digamos, a exacerbar demasiado con el incremento, pero evidentemente las posibilidades de expansión para la micro y la pequeña industria se reducen, porque sus utilidades, en lugar de invertirlas, van a tener que irse ahora al aspecto salarial. En lugar de aumentar más la producción, va a ir al incremento salarial, y eso de alguna manera incluso puede afectar a las metas de crecimiento del gobierno, que se ha puesto metas muy altas y que el Fondo Monetario dice que realmente las previsiones son del 3% y no del 5% como plantea el gobierno.
El CEDLA hace buenos estudios de las cuestiones laborales y agrícolas y ha mostrado que el desempleo en el sector juvenil y en el sector femenino es bastante alto, aunque el INE diga que el promedio del desempleo abierto, porque se hace en base a encuestas, es apenas del 5.17%, uno de los más bajos evidentemente de América Latina. Pero ¿dónde está la explicación de todo esto? En la economía informal. Es decir, puede haber desempleo en el sector formal, pero ese desempleado con su indemnización y por desesperado por vivir, va a comenzar a vender algo, a comprar por mayor para vender por menor. Va a comenzar a hacer comidas, va a comenzar a hacer algún tipo de emprendimiento de sobrevivencia. Entonces el empleo de Bolivia no es un empleo de calidad como existe en Chile o en Argentina, incluso en el Brasil. Es un empleo que apenas le da la sobrevivencia y no le da un estándar de vida alto o razonablemente bueno que le permita vivir dignamente. La población económicamente activa en un 70% sobrevive, es decir, que está por encima un poquito del umbral de la pobreza, podríamos decir, de manera de que haciendo, vendiendo, contrabandeando, lo que sea, tiende, digamos, a atenuar. Por eso es que cuando el INE hace la encuesta y le preguntan si tiene ingresos o si ha hecho algún trabajo en los últimos 3 semanas, y se responde positivamente, la persona no entra como si fuera desempleado. Pero en los hechos, esa persona que está en el sector informal podría estar aportando mucho más a la economía en un empleo, en una industria, en una oficina, o en algún sector correspondiente al que tiene las cualidades para poder aportar. Lamentablemente, con el desempleo del sector formal que se convierte en empleo en el sector informal, la gente sobrevive y eso hace ver de que supuestamente, estadísticamente en Bolivia estaríamos en un paraíso donde no hay prácticamente desempleo, y eso de ninguna manera es así, porque en la realidad vemos gente desesperada. Yo tengo personas que conozco que me dicen que les recomiende para cuestiones laborales porque hace tiempo que no encuentran trabajo, me piden recomendaciones. Hay gente que realmente está pasándola mal porque no encuentra un buen trabajo para poder mantener a su familia. Una buena mirada de Waldo, el cómo equilibran estas cosas, pero claro, las pequeñas y micros y empresas son la gran mayoría en el país, y tenemos por otra parte la informalidad del empleo, y eso va a terminar jodiendo. Fíjate vos la declaración del rector de la universidad, lo que significa este incremento, este pequeñísimo incremento para las arcas de la universidad. Ponela. Desde la universidad, desde el punto de vista estrictamente económico, para nosotros nos dejan con más problemas financieros. Cada punto de incremento salarial a nosotros nos implica un aumento en la planilla de sueldos y salarios. Saben perfectamente de que tenemos una planilla de alrededor de los 750 millones de bolivianos anuales, pero los ingresos por conceptos de coparticipación y soporte del Tesoro General de la Nación solamente alcanzan a los 662 millones. Con este incremento salarial, nosotros como universidad, como institución, tenemos grandes problemas económicos. Tenemos un hueco financiero de alrededor de 200 millones, entonces muy preocupante. Seguramente vamos a tener que buscar la forma de que el gobierno pueda cubrir estas obligaciones que demanda el incremento salarial. ¿En qué porcentaje se ha incrementado? ¿Cuánto más o menos el monte económico? A nosotros más o menos nos significa alrededor de 27 millones como universidad. ¿De incremento? De incremento. ¿A la actual cuánto es? Más o menos La planilla mensualmente alcanza alrededor de los 58 millones y medio. ¿Qué va a provocar este incremento desde el punto de vista? Desde el punto de vista, mire, yo creo que para nuestra institución y para el sector empresarial, obviamente implica incrementar sus obligaciones. No vamos a discutir en este momento los fundamentos de este incremento, pero sí implica el incremento de nuestras obligaciones. Y al mismo tiempo también yo creo que el gobierno debe
cumplir con la parte que le corresponde. Por lo menos como instituciones públicas estamos nosotros obligados a recurrir al gobierno para que puedan también proporcionarnos los recursos que implican estas obligaciones. Pero además también vamos a buscar la forma de que el gobierno nos pueda ayudar en buscar el financiamiento para cubrir estas obligaciones. Tenemos un presupuesto que nos ha ocasionado un desfase financiero porque contemplábamos dentro del presupuesto ingresos por venta de activos de alrededor de 200 millones. Esos 200 millones no lo vamos a tener. No lo vamos a tener porque no hemos vendido activos, pero por otro lado, este incremento salarial nos obliga también a buscar la forma de poder buscar el financiamiento. Fíjense ustedes, ahí está la explicación de por qué uno se opone a esto. Uno se pone a pensar, ahora el gobierno con su fuerza, con su poder, solamente vamos a incrementar a salud y educación. ¿Y cuántos profesores y cuántos... qué cosa linda, le van a aumentar 3,5% a los de educación, no les pagan los bonos que le deben, no les dan los ítems que necesitan, a los de salud es exactamente lo mismo. Qué lindo, le vas a dar el 3%, pero no le vas a cumplir lo que tenías que cumplirle. ¿Y eso cuánto se hace en plata? Claro, el gobierno puede darse el lujo de decir, anda a pagarle más a este, pero yo sabré a quién le pago. Y me pregunto si los trabajadores del Estado en otros rubros que no sean salud y educación, y no me opongo a que la gente de salud y educación puedan cobrar alguito, no me opongo, pero me pregunto si los otros trabajadores del Estado no necesitan plata. ¿Vieron? Ha quedado claringo que esto no debió hacerse. Vámonos, venimos mañana, gracias. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacer